El 12 de noviembre de 1999, una pequeña comunidad en Aguascalientes vivió un momento que sacudiría sus cimientos. La rutina habitual fue interrumpida cuando un pepenador, buscando entre los desechos pertenecientes a la ciudad, hizo un hallazgo horrendo: el cuerpo sin vida de un niño, oculto en un contenedor de basura. Tras una exhaustiva investigación, las autoridades identificaron al pequeño como Dylan Randall Mercado González, de solo 4 años. Conforme las indagaciones avanzaban, no solo se destapaban los escalofriantes pormenores de la tragedia, sino que también emergía un oscuro entramado de violencia y maltratos en el hogar del niño. Tanto su madre como su padrastro se convirtieron rápidamente en los principales sospechosos del delito, revelando una realidad que muchos preferirían ignorar. Durante más de 2 décadas, las autoridades de muchas regiones del país siguieron cada pista señalada. La angustia y el dolor del caso conmocionaron a toda la nación y parecía que no tendría solución. Sin embargo, recientemente el caso volvió a ocupar las noticias cuando las autoridades al fin anunciaron la captura de los principales responsables. Si deseas conocer todo lo que sucedió en esta historia tan trágica y conmovedora y de cómo atraparon a esta pareja, te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Guatemala. El día de hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Dylan Randall Mercado. Acompáñenme a ver todos los detalles. En el municipio de Huachinango, en el estado de Puebla, en México, nació el 20 de julio de 1995 un niño al cual llamaron Dylan Randall Mercado González, hijo de Liliana Lucero Mercado González y de Andrés Amador Garrido, aunque este último nunca lo reconoció. Liliana, que tenía 20 años, enfrentó la vida como madre soltera, luchando por el bienestar de su pequeño. No pasó mucho tiempo hasta que conoció a un hombre llamado Francisco Javier López, originario de Puebla, con el que se casó y posteriormente tuvo 3 hijos más. Francisco, dedicado a la fotografía, se autodenominaba filósofo y teólogo. Tenía unas convicciones extremas sobre el mundo y compartía con Liliana la fe en la doctrina agnóstica, que sostiene que cada ser humano lleva en su interior una chispa divina. Sin embargo, su carácter era conocido por ser violento y posesivo. No permitía a Liliana salir sola, lo que convertía su hogar en un lugar lleno de discusiones y agresiones. Dylan, muy pequeño, fue testigo de los maltratos de su padrastro hacia su madre y eventualmente también se convirtió en el objeto de su ira. La relación de Liliana y Francisco había dado lugar a 2 embarazos. El primero resultó en el nacimiento de un hijo sano. En cambio, el segundo fue una tragedia, ya que los gemelos que esperaban parecían haber fallecido al nacer en circunstancias difíciles. Este acontecimiento supuestamente impulsó a Francisco a desarrollar un rencor muy profundo contra Dylan, a quien culpaba de la pérdida de los pequeños. A partir de ese momento, la vida del niño se volvió un infierno. No solo soportaba el maltrato físico por parte de Francisco, sino que este también convenció a Liliana que solo debía querer a los hijos que había tenido con él. Así, ella, en lugar de proteger a su propio hijo, también comenzó a maltratarlo. La madre de Liliana y abuela de Dylan, una mujer llamada Araceli González Becerra, pronto se dio cuenta de lo que sucedía. Alarmada, se dirigió en múltiples ocasiones a las autoridades para buscar la custodia de su nieto, pero sus esfuerzos no dieron fruto. A raíz de las constantes denuncias de Araceli ante las oficinas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, identificado con las siglas DIF en el municipio de Jalpa, en las que mencionaba una constante violencia ejercida en contra del niño por parte de sus cuidadores, la pareja se vio obligada a mudarse. Primero se trasladaron a Nochistlán, en Zacatecas, donde permanecieron algunos meses. Sin embargo, la violencia siguió y terminaron en Teocaltiche, Jalisco, donde el sufrimiento de Dylan no solo continuó, sino que se intensificó. El maltrato era tan severo que en ocasiones al niño le quitaban la ropa y lo bañaban con agua a chorro en plena calle durante las noches. Además, lo obligaban a arrodillarse sobre piedras como castigo. Los gritos de Dylan resonaban diariamente y sus llantos eran escuchados por los vecinos, pero a pesar de la desgarradora escena, nadie se atrevió a intervenir. Trágicamente, esta indiferencia culminó en un desenlace fatal para el pequeño el 11 de noviembre de 1999.
Esa noche se sabe que Francisco y Liliana tuvieron una fuerte discusión en la casa, la cual escaló y terminó con el sujeto agrediendo a su esposa, quien para ese momento estaba embarazada de nuevo y le quedaban solo unos días para dar a luz. Cuando el pequeño Dylan, que tenía solamente 4 años, se percató de ello, intentó defender a su madre, pero eso solo le valió una golpiza por parte de su padrastro. Liliana, en lugar de corresponder con la misma proporción al acto de amor que había hecho su hijo por ella, se convirtió en cómplice de su esposo, y juntos acabaron con su corta vida. Al percatarse que el pequeño ya no respiraba, idearon un plan para deshacerse del cuerpo. Francisco solía ir a Aguascalientes a revelar las fotografías que tomaba, por lo que escogió este lugar como el indicado para ocultar el cuerpo sin levantar sospechas. Para despistar a las autoridades, colocó en una caja de cartón el pequeño cuerpo del niño junto a una navaja con sangre y bolsas para basura. Viajó a Aguascalientes, que se ubicaba a unos 80 kilómetros de su casa, y afuera de la central camionera abordó un taxi, que lo condujo hacia el barrio de La Estación. Allí, cerca de las 7 de la mañana del 12 de noviembre, encima del contenedor de basura dejó el cuerpo de Dylan, que solamente vestía una pequeña camiseta con un dibujo de la caricatura 101 Dálmatas. Tras abandonar el cuerpo, Francisco regresó a su casa en Jalisco, donde lo esperaba Liliana. Tomaron todas sus pertenencias y huyeron hacia León, Guanajuato. Mientras tanto, esa misma noche en Aguascalientes, como ya dijimos en la introducción, un hombre que se dedicaba a recolectar basura se aproximó a uno de los contenedores. Al revisar el contenido se topó con esa gran caja de cartón cerrada y al sentir su peso se sintió intrigado. Con impaciencia decidió abrirla y para su horror descubrió un cuerpo envuelto en un mantel de adornos navideños y una colcha de flores. El descubrimiento dejó al hombre aterrorizado. Tras dar aviso a las autoridades, se iniciaron las investigaciones para determinar quién era ese menor. Durante los análisis forenses se estableció que el pequeño presentaba marcas en sus muñecas, lo que indicaba que había sido atado. También mostraba signos de un maltrato prolongado, incluidos huesos quebrados que habían sanado incorrectamente, moretones viejos y quemaduras en varias partes de su cuerpo. Estas evidencias apuntaban a que el niño había sido víctima de abuso. La causa de su muerte se determinó como traumatismo cráneoencefálico, acompañado por el estallamiento de su vejiga a causa de los golpes. El hallazgo del cuerpo generó una gran cobertura mediática en ese momento, y el pequeño, sin identificar, fue bautizado como el niño del contenedor. Evidentemente, la búsqueda de la familia del menor se convirtió en una prioridad para la policía. La noticia se propagó rápidamente, lo que llevó a algunos testigos a ofrecer información sobre lo que había ocurrido ese día. Una mujer que trabajaba limpiando las calles declaró que esa mañana había visto a un hombre bajarse de un taxi con una caja en la mano, moviéndose de una manera muy sospechosa. Ella comentó que en un principio no le prestó atención y finalmente lo perdió de vista. Más tarde, gracias a ese testimonio, se logró ubicar al taxista que había recogido a ese hombre. Se le identificó como Jesús Muñoz Macías, quien confirmó que en efecto había llevado a una persona a esa calle. Esto llevó a las autoridades a elaborar un retrato del sospechoso, un hombre de alrededor de 35 años, alto y delgado. A pesar de eso, se emitió un boletín de búsqueda que incluía tanto el retrato hablado del sospechoso como un boceto del rostro del niño, solicitando a los familiares que se comunicaran para poder recoger su cuerpo. Cuando la imagen se difundió, surgieron múltiples hipótesis y pistas, incluyendo la posibilidad de que el niño fuera hijo de una mujer que trabajaba en Querétaro y que había sido raptado en Veracruz. Los investigadores se trasladaron a esta zona con la esperanza de obtener una muestra de sangre que pudiera esclarecer la situación. Sin embargo, las pruebas de ADN realizadas resultaron negativas. Con el paso del tiempo, el eco de la noticia del niño del contenedor llegó hasta Villa Guerrero, una ciudad ubicada en los límites de Jalisco, Zacatecas y Colima. Una familia de esa localidad se presentó ante la Procuraduría, pues habían oído reportes que mencionaban la desaparición de un niño, que había estado con su madre y que nunca más había sido visto. Las pistas lo llevaron a localizar al padre de este niño en Estados Unidos, que fue capaz de identificar la playera de su hijo, pero cuando se realizaron las pruebas genéticas, los resultados fueron negativos. Otra persona que también creía que podía conocer al niño fue una mujer de Ciudad de México. Ella comentó que tenía un hijo desaparecido, así que se le tomaron muestras de sangre tanto a ella como a su esposo, pero los análisis mostraron que no eran compatibles. Hasta ese momento ninguna de las pistas había llevado a la resolución del caso, y se comenzó así una exhaustiva investigación que duró años. El hecho de que no se conociera la identidad del niño provocó una ola de emociones, como tristeza, ira y un profundo deseo de proteger a este pequeño que había tenido un final trágico. La comunidad pidió que se le diera una sepultura digna, y así el 6 de enero del año 2000 su cuerpo fue entregado a una mujer llamada Margarita Alonso de Barranco, quien se encargó de su entierro. El pequeño fue sepultado sin saber su identidad y sin que se encontrara respuestas sobre quién le había hecho algo tan horrible. Las pistas parecían escasas y siempre llevaban a los investigadores a un callejón sin salida.
Todos los resultados eran no concluyentes y pasaron al menos 2 años para que el pequeño pudiera ser identificado. Y es que para el año 2001 la historia del niño volvió a generar una gran cobertura mediática, cuando el programa televisivo Mujer Casos de la Vida Real, conducido por la hoy fallecida actriz y conductora Silvia Pinal, se encargó de darle vida al caso en uno de sus episodios. Este puede ser un programa recordado por muchos, ya que se veía no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Después de que se diera el episodio, se mostró el retrato del pequeño y se pidió la colaboración de la ciudadanía para identificarlo. Cualquier dato que ustedes tengan sobre el caso que vimos pueden ayudar a que las autoridades castiguen al sádico asesino de un pequeñito inocente que aún no ha sido identificado. Así que, si ustedes saben algún dato, será de gran ayuda. Gracias a esto, un hombre llamado Dionisio Pérez de Motzili acudió a la policía y vio el retrato del pequeño de cerca. Los agentes pensaron que tal vez él podía ser su padre, pero resultó ser el líder de un grupo filosófico en Aguascalientes, donde Francisco, como sabemos, trabajaba como profesor. Este hombre afirmó no solo conocer al niño, a quien identificó como Dylan, sino que también le dio a las autoridades los nombres de Liliana y Francisco. Con esta nueva información, la policía emprendió la búsqueda de la familia. Aunque no lograron encontrar a la pareja, dieron con la abuela materna del pequeño, quien identificó la colcha en la cual fue encontrado, pues había pertenecido a su familia durante más de 2 décadas. Se llevaron así múltiples estudios a cabo que comparaban sus características con las del niño del contenedor. Estos análisis incluyeron una superposición de imágenes, estudios antropológicos y antropométricos, los cuales revelaron unas coincidencias muy buenas, como por ejemplo una cicatriz que tenían en la frente. Las mediciones faciales coincidían especialmente en la región nasal y las órbitas oculares. En un intento por confirmar su identidad, se realizaron unas simulaciones faciales, utilizando una radiografía de todo el cráneo del niño. Los forenses no solo se limitaron a los estudios visuales, sino también compararon el tejido de las colchas que envolvían al niño del contenedor con aquella que decía la abuela de Dylan pertenecía a ellos, ya que ella tenía una igual. Al examinar ambas se encontraron similitudes significativas en el material, así como en la antigüedad. Para fortalecer más la identificación se llevó a cabo un análisis específico de ADN mitocondrial, que se centró en la línea materna, resultando en coincidencias que corroboraron que el niño del contenedor era realmente Dylan. Este descubrimiento, aunque doloroso, brindó a la familia y a toda la comunidad una certeza sobre el destino del pequeño. La tarea de los investigadores estaba ahora en encontrar a los responsables, así que comenzaron a indagar en el entorno familiar. La abuela habló abiertamente sobre los episodios de violencia a los que era sometido su nieto, y le dijo a las autoridades que ella en muchas ocasiones había intentado obtener su custodia. Los detectives corroboraron esta información con las autoridades del DIF, donde estaban todas las denuncias puestas por esta mujer en contra de los padres de Dylan. Asimismo, los vecinos de la pareja se mostraron dispuestos a compartir información. Muchos confirmaron que conocían al matrimonio y que el niño en efecto había sido víctima de muchos abusos. Había testimonios sobre maltratos severos como castigos extremos y condiciones horribles a las que era sometido. El caso de Dylan se tornó aún más oscuro, al descubrirse que no era el único pequeño que había fallecido cerca de Francisco. Este hombre había estado involucrado en un matrimonio anterior, del cual también tuvo 2 hijos. Se supo que había estado casado previamente con una mujer llamada Anabel de la Cruz Hernández. Entablando una relación complicada, procrearon un hijo, que falleció a la edad de 2 años bajo circunstancias muy sospechosas, lo que había generado su separación, según los datos que manejaba la fiscalía. El pequeño falleció mientras estaba al cuidado de Francisco, y aunque se alegó que era un accidente, la familia lo culpó, y el deceso quedó sin esclarecer. La falta de pruebas significó que la situación no se investigara más a fondo en su momento. Los relatos de quienes conocían a Francisco lo describían como un hombre posesivo, reservado y propietario de una personalidad dominante. Tenía problemas de visión en uno de sus ojos y era conocido por su forma de vestir muy formal, con pantalones de vestir y camisas de manga larga. La precariedad económica del hombre era evidente. Dejaba detrás de él muchas deudas considerablemente grandes en los lugares donde residía. También obtenía préstamos y no cumplía con los pagos. Conforme la red de indagaciones se expandía y los detalles de la vida de Francisco salían a la luz, la angustia de la comunidad por encontrar justicia se hacía palpable. La búsqueda intensa del responsable y de su pareja Liliana llevó a los investigadores a recorrer diversas ciudades y poblaciones de Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Colima y otros estados del país. Los agentes entrevistaron a más de 250 personas,
en un esfuerzo por recopilar información sobre la ubicación de esta pareja, apelando incluso a la población para que ayudara a su captura. La colaboración de distintas instituciones en diferentes localidades también se hizo palpable. Se hicieron muchas visitas y las últimas fueron en Guadalajara. Supuestamente allí la pareja había sido vista y ellos incluso habían puesto una denuncia en el DIF porque habían perdido a uno de sus hijos y buscaban una oportunidad para adoptar otro. La historia de dolor y pérdida les otorgaba la simpatía de algunos, lo que complicaba aún más la labor de las autoridades. Así, el 22 de julio de 2002, las autoridades mexicanas emitieron una orden de arresto en contra de Liliana y Francisco, quienes se presumían ya habían cruzado ilegalmente hacia Estados Unidos, posiblemente asumiendo identidades falsas para evadir a la policía, ya que los estaban buscando intensamente en ambos lados de la frontera. Sus rostros eventualmente aparecieron también entre los más buscados por el FBI, aunque la búsqueda resultó muy complicada. Durante años la policía continuó siguiendo pistas, y aunque muchas resultaron falsas, finalmente, después de 26 años de búsqueda, la lucha llegó a su fin en enero de 2025, cuando la Fiscalía de Quintana Roo, en la península de Yucatán, confirmó la captura de Liliana, de 49 años, y Francisco, de 55. En un detallado comunicado emitido por la institución, aseguraron que las investigaciones del caso habían sentado unas bases muy sólidas para el rastreo del paradero de estas dos personas, quienes, como ya sabemos, llevaban más de 2 décadas prófugos. Se supo que la detención se realizó específicamente la noche del 4 de enero de 2025 en Chetumal, la capital de Quintana Roo, donde habían estado ocultos desde el año 2002. En esta localidad mantuvieron un perfil bajo. Francisco trabajaba como fotógrafo de fiestas y Liliana vendía flores en la calle. Algunos señalaron que Liliana, junto a los otros hijos que tuvo con Francisco, recorría las calles y simulaba estar embarazada constantemente, una táctica que utilizaba para generar empatía y que le compraran flores. A pesar de que fueron reconocidos por algunos habitantes de la zona, nunca fueron vinculados al crimen, hasta que un testimonio crucial permitió su captura. Tras un intenso operativo de seguridad, fueron trasladados a Aguascalientes, donde fueron imputados como responsables del delito de homicidio doloso, calificado con las agravantes de ventaja y brutalidad. Después de la detención de la pareja, una joven que se identificó como hija de Liliana y cuyos datos no fueron revelados, compartió un mensaje en redes sociales, defendiéndola de las acusaciones que la retrataban como una madre desnaturalizada. En su publicación afirmó que ella había sido víctima de Francisco y que la imagen que tenían de ella no reflejaba la realidad. La joven señaló que también era hija de Francisco y que Liliana era una mujer lastimada, abusada y chantajeada por él. Según ella, su madre había estado en terapia durante casi 8 años para poder hablar de lo sucedido en 1999, solo 15 días antes de que ella naciera. Explicó que Liliana había conversado con varias personas, incluyendo a su hermano, quien se había puesto en contacto con la administradora de un grupo y tomó una foto de su madre asegurando que ella estaba bien. Asimismo mencionó que tanto ella como sus hermanos habían comenzado a recibir orientación sobre cómo denunciar el daño que su padre les había hecho durante todos esos años. En su mensaje, la chica también pedía respeto por la difícil situación que atravesaban, señalando lo delicado que era todo esto para ellos. Al momento en el que estamos realizando esta investigación, a comienzos de enero de 2025, Liliana y Francisco permanecen recluidos en una cárcel de Aguascalientes a la espera de un juicio. Enfrentan una posible sentencia de hasta 40 años en prisión, aunque para los residentes del país esta pena es insuficiente por todo el daño que le hicieron a un inocente. El caso de Dylan es una tragedia desgarradora que resalta la vulnerabilidad de los niños en situación de abuso y negligencia. Es un recordatorio inquietante de cómo las dinámicas familiares pueden convertirse en escenarios de violencia, muchas veces ocultando un sufrimiento abrumador a puertas cerradas. El destino de Dylan debe motivarnos a trabajar juntos como comunidad, a exigir una mayor responsabilidad y acción por parte de las instituciones, y a permanecer atentos a la protección de los más vulnerables. La injusticia cometida contra este niño no solo lastimó a su familia extendida, sino también a toda una sociedad. Y es que nuestra labor colectiva es asegurar que no se repita una tragedia así. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el caso de hoy, un caso muy impactante que ya hace varios años habíamos tratado en este canal y ahora, bueno, le estamos dando un seguimiento, una actualización. Seguiremos trayéndoles más actualizaciones, un caso que tocó el corazón y la memoria de muchos. Fue algo que se vio mucho en la televisión, de lo cual se habló bastante en su época y se siguió hablando durante todos estos años.
y al final pues ya se empezó el camino para obtener justicia. Realmente es terrible lo que le hicieron a este niño y esperamos que estas personas reciban la condena que se merecen. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En mis otras redes sociales también me pueden seguir, allí también subo contenido casi todos los días. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.